Buenos días, hermanos aquí presentes y aquellos hermanos que a través de las redes sociales están viendo este video, y aquellos que no son hermanos pero que Dios les ha dado el privilegio de escuchar este video. Es porque la voluntad de Dios es que lo escucharas y por eso estás ahí. Seas bienvenido. Vamos a dar el inicio a este mensaje que Dios ha dado para que su pueblo lo escuche y para que todos aquellos que no han escuchado el Evangelio de Jesucristo puedan escuchar este mensaje. El título de este mensaje es Dándoles la leche a los niños. Así se titula el mensaje, Dándoles la leche a los niños. Vamos a ver de dónde viene esa predicación. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Y dice el apóstol Pedro así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, decían como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Miren lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿Por qué es necesario desear, así como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada? Dice aquí Pedro, para que por ella crezcan para salvación. Un niño cuando recién nace tiene que ser atendido, tiene que ser alimentado, y ese niño, no la madre tiene que andar con el pecho buscando al niño para dárselo. El niño busca, el niño mueve la cabeza y llora porque tiene hambre, quiere estar lleno, quiere estar satisfecho. La Biblia dice que nosotros en Cristo estamos completos. Cuando nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, hay un vacío en nuestro corazón. Hay una necesidad que no sabes tú lo que es, pero nada más sientes esa necesidad. Es precisamente lo que Jesús dijo, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es muy diferente al escuchar la palabra, la Biblia, las escrituras, al leerlas, al escuchar que te las están leyendo. Es muy diferente eso a el escuchar el mensaje que Dios le da a sus siervos, para sus siervos darlos al pueblo. Es muy diferente. Porque ya les he dicho en predicaciones anteriores, la escritura se le llama logos, la escritura aquí, pero la palabra que sale de la boca de Dios se le llama rema. ¿Qué es rema? Rema es esa palabra que es espíritu, que sale de la boca de Dios para cumplir el objetivo por el cual Dios la envía. ¿Para qué crees que Dios la envía? Jesús lo dijo en el pasaje que les mencioné anteriormente. Porque de esa palabra es la que va a vivir la persona, y no solamente del pan, de la comida sólida para el cuerpo. Porque así como tenemos cuerpo, también tenemos espíritu, que es el que nos hace la diferencia con los animales.
Los animales tienen cuerpo, vienen a ser almas vivientes, pero el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dios es tripartito y toda su creación es tripartita, formada de 3 partes. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu se alimenta con la palabra que sale de la boca de Dios, porque esa es la materia que tenemos, la materia espiritual. Y tu cuerpo se alimenta de la comida sólida, porque esa es la materia que tenemos. Nosotros somos polvo, somos tierra. Eso se lo dijo Dios a Adán. Y tú miras un cuerpo de una persona o un cuerpo de un animal, cuando muere, se hace tierra. No sé si has tenido esa curiosidad por mirarlo, y si no, te invito a que lo hagas. Mira donde está un animal muerto, se engusana, y ya después que se desaparecen los huesos y todo, vas a ver pura tierra, porque de eso fue formado el hombre. Y así como el hombre fue formado por esa tierra, de la tierra tiene todos los minerales que nuestro cuerpo necesita para vivir. Y eso los adquirimos en la fruta, los adquirimos en la comida que adquirimos para el cuerpo, para seguir viviendo, porque de eso fue formado. Así también el espíritu que nos hizo a la semejanza de Dios, ese espíritu necesita vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. No nada más leer la Biblia, no nada más leerla, porque si tú lees la Biblia vas a aprender muchas cosas, pero no te va a dar la salvación el que te sepas la Biblia. El diablo sabemos que sabe la Biblia. Esos brujos, esa gente espirituistas y todos ellos hablan de la Biblia, saben de la Biblia. Incluso el mismo mundo en sus expresiones muchas veces se mofa de hablar cosas, chistes de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces dice la gente? No, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y muchos dichos que se oyen en el mundo. Por eso es que esa gente va a tener mayor condenación, porque sabe y no ha atendido al llamado de Dios. Esa palabra que sale de la boca de Dios es la que necesitamos. Empiezas cuando te adentras a conocer, a leer la Escritura. Cuando te adentras en la Escritura, ahí empiezas a adquirir el conocimiento. La Escritura te hace sabio. Empiezas a adquirir el conocimiento. Jesús mismo lo dijo: escudriñen las Escrituras, Juan 5:39, porque en ellas van a encontrar la vida eterna, y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Tú no puedes conocer de Jesús, tú no puedes conocer de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios y todos los atributos de Dios. No los puedes conocer si no es por medio de la Escritura. Pero ¿qué ganas con conocerlo, saberlo? ¿Qué ganas con eso? Viene siendo un ejemplo comparable con aquel hombre enfermo que va al doctor, le dan la medicina, regresa a su casa, sabe la enfermedad que tiene, sabe cómo se le quita, pero no se traga la medicina. Y así es todo el mundo. Así es todo el mundo, porque el mundo sabe que hay un Dios. Hasta los ateos creen, en el momento de tribulación y angustia, claman a Dios, porque fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y ese espíritu, el cual hace la diferencia, como les decía al principio, ese es el que clama al Dios. Ese es el que desea esa palabra, ese alimento, ese espíritu. Y ese mismo espíritu es el que le da testimonio con el Espíritu Santo cuando llega al corazón del hombre. Dice la Escritura en Romanos, lo dice bien claro: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No dice que a tu alma, porque déjame decirte que tu alma es impredecible.
tu alma es indecisa. Tu alma lo que quiere es gozarse solamente. Vemos el ejemplo que Jesús mencionó en una ilustración, una parábola, donde dijo de aquel hombre, dice que anda, ve, dice, voy a comprar mañana, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Dice, cuando no sabes qué traerá el día de mañana. Tú no sabes. Entonces así es. El ser humano sabe, conoce. Ese espíritu necesita, sabe que necesita la palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es precisamente la leche que necesitan los niños. Oigan, los niños. ¿A qué se está refiriendo aquí? Este mensaje es directamente a la iglesia. Porque desgraciadamente en estos tiempos que estamos viviendo, es a la iglesia contemporánea la que hay que salvar, la que hay que predicar una vez más el evangelio para que se arrepientan y sean salvos. ¿Por qué? Porque el diablo se ha infiltrado, el diablo ha hecho tanto daño que la iglesia, muchos duermen y muchos andan en el mundo. Y el mundo está dentro de las iglesias. Entonces, qué importante es que se dé este alimento, esta leche no adulterada, que se refiere a la palabra de Dios no adulterada. Qué importante es eso. Por eso Pedro dice que por medio de esa leche, decían como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Hay muchos que han nacido de nuevo, pero no se han alimentado de la palabra que sale de la boca de Dios. No han recibido esa leche espiritual no adulterada. No la han recibido, esa leche, sino han recibido leche rebajada. Leche rebajada. Y un niño que le dan leche rebajada con agua no va a crecer, porque no lleva todos los nutrientes. Y eso es lo que hacen la mayoría de religiones. En sus propios dogmas, sus propias enseñanzas, es lo que dan. Leche rebajada. Cuando ya lleva el intelecto del hombre, ya no es Dios, ya es parte del hombre, ya va la leche rebajada. Por eso dice Pablo bien claro, dice, la Escritura nos habla en toda la extensión de la palabra. Ministren, si alguno ministra, conforme a la palabra. ¿Y cómo vas a saber tú si te están ministrando conforme a la palabra? Bueno, cuando tú escudriñas las Escrituras, es cuando entonces te das cuenta si el que te está hablando conforme a la palabra. Cuando tú conoces las Escrituras y escuchas un mensaje de Dios, entonces es cuando tú miras toda la Escritura y la vas uniendo cuando escuchas el mensaje, y entonces es cuando te cae el 20. Entonces es cuando comprendes muchas cosas, pero así nada más por ti solo la Escritura. ¿Cuántas veces yo no leí la Escritura y había muchas cosas que yo no entendía? Y aún sigo aprendiendo cada día. Pablo mismo decía lo mismo. Él decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Por qué? Porque es el alimento que Dios nos da a su debido tiempo. Ese es el alimento que necesitamos para crecer por ellos, para salvación. Por eso hay tantos que todavía son niños. Vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 5, el complemento a este mensaje. Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer, empezando desde el versículo 11, y terminamos con el capítulo 6, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 5, verso 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir
y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Aquí está hablando el escritor a los hebreos cómo se les ha hablado tantas y tantas veces la palabra de Dios. Dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. O sea, no es que al escritor se le hacía difícil explicar, no. Porque aquí aclara el por qué es que se le hacía difícil, pero no a él, sino por la misma necedad o por la ignorancia de la gente. ¿Por qué? Porque la gente voluntariamente quiere ser ignorante. Ellos ignoran voluntariamente. Dice, por cuanto han, difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. O sea, ¿qué quiere decir? Se han hecho tardos para oír. No quiere decir que no oyen. Ustedes están aquí, aquellos que me están viendo en las redes sociales, están oyendo. Pero no se refiere a que se están haciendo tardos para oír en ese sentido. Se está refiriendo a que ya han conocido, ya han escuchado, pero no han atendido, no han sido hacedores de la palabra. Y por esa razón es que dice aquí, es difícil de entender, hay algunas cosas difíciles de explicar. Es como un maestro cuando les enseña a sus alumnos y vuelve otra vez a preguntar, ¿y cómo es esto, maestro? Y le vuelves a explicar y vuelven a preguntarte otra vez, y ahí sí están a tal grado que te cansan. ¿Y por qué están preguntando? ¿Será que el maestro fue negligente al instruir, al exponer? No. Porque si es un negligente al exponer, entonces no es un maestro. Y desgraciadamente en la vida espiritual hay muchos de esos. Hay muchos de esos que no son maestros, sino que por lucro, por amor al dinero, usan esos puestos, ponen iglesias como poner un negocio. Y eso lo estamos viviendo, y eso no es nuevo. Desde cuando Pablo andaba aquí, había esos grupos. Yo soy de Pablo, de Apolos, de Silas, de Cefas, de Cristo. Y esa es la arma que el diablo usa, dividir, dividir. Entonces, es aquella gente que se le ha enseñado y que no ha puesto atención. Que está aquí porque el pastor me cae bien, porque es mi papá, porque es mi tío, porque es mi abuelo, o pues porque nos la pasamos suave ahí. Pero no debe de ser así. Tienes que estar aquí completo, siempre lo he dicho, completo, cuerpo, alma y espíritu, para que puedas asimilar la palabra de Dios. Y entonces sí vas a poder ser hacedor de la palabra. Porque la misma palabra te hace sentir la necesidad de hacerlo. La escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿A cuánta gente le hablas de Cristo? ¿Cuánta gente sabe que en tu trabajo, en tu escuela, que tú eres cristiano? ¿Cuánta gente
gente sabe que tú eres cristiano cuando tú vas en el avión, cuando tú vas en el camión? ¿Cuánta gente sabe? Porque si los que te rodean no saben que eres cristiano, entonces quiere decir que no estás lleno de la palabra. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí Pablo menciona, el escritor a los Hebreos, dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Por eso dice el verso 11, al finalizar el 11, dice, por cuanto se han hecho tardos para oír. ¿Qué creen que quiere decir con esa palabra? Es como cuando una persona no carbura, no piensa rápidamente, que dicen, hombre, ese está retardado. ¿O no es cierto? No, hombre, está retardadito. ¿Por qué? Aquí es lo que está diciendo Pablo. La gente se hace retardada ella sola. Aquí dice, porque se han hecho tardos para oír. O sea, están retardados. Esto que les estoy enseñando se los enseñé desde cuando eran niños. Y aún debiendo de ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar esto. ¿Qué es lo que entendemos ahí entonces? Que debemos de poner atención, que si estás aquí escuchando, estás mirando este video, que no se te olvide, que lo guardes, porque esto te va a hacer sabio, esto te va a dar la fuerza para seguir viviendo. Ese es el alimento para tu espíritu, palabra que sale de la boca de Dios, y aquí lo estás viendo. Por eso dice, y han llegado a ser tales, o sea, hasta, cuando dice tales se está refiriendo, o sea que ya llegaron hasta lo último, eso ya es lo último. O sea, como dice, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? O sea, ya lo último. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Han llegado a ser tales, o sea, tan ignorantes, tan retardados, dice, que tienen necesidad de que se les dé leche otra vez. Imagínate un chamaco de 15, 20 años pegado al pecho de la madre. ¿Verdad que se miraría ridículo? ¿Verdad que le daría vergüenza tanto al hijo como a la madre? Pues eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Eso es lo que está diciendo. Que todavía han llegado a ser tales que debiendo de ser ya maestros, tienen necesidad de que se les dé leche y no vianda. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Es inexperto. Porque la leche es para los recién nacidos. Cuando recién te conviertes a Cristo por escuchar el Evangelio, es cuando empiezas a recibir la doctrina de Cristo. Esa es la lechita. ¿Cuál es la doctrina? Sinónimo de enseñanza. Que Jesús murió por tus pecados. Esa es la lechita. Que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Que Dios te ama mucho y por eso envió a su Hijo al sacrificio en la cruz. ¿Quién no sabe eso? El mundo lo sabe. El mundo lo sabe también. Pero creen que con eso ya son salvos. Y no es así. No es cuánto sabes la palabra, sino cuánto vives la palabra. Dios te va a premiar por lo que vives, no por lo que sabes. Te va a juzgar por lo que sabes, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjate, el que sabe hacer lo bueno. Ahora, cuánto más aquellos que saben lo que es malo y lo hacen, ¿no es mucho más peor? Y Pablo dice aquí que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo vas a alcanzar tú esa madurez? ¿Cómo? Cuando tú
te alimentas de la palabra de Dios. Antes de que tú vengas a escuchar el mensaje de Dios, antes de que vengas a recibir el alimento, ¿qué haces tú cuando vas a comer? Cuando se llega la hora de la comida, ¿qué es lo que haces? ¿Verdad que vas, te lavas las manos, te sientas y estás pensando en ese olorcito que te llega de la comida? Estás pensando ya que tu cuerpo ya está esperando la comida. Espiritualmente hablando, debes de hacer lo mismo. El rey David dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque él sabía que en la casa de Jehová había de todo, y hay de todo. Para que tú llegues a comer, como en este caso que estamos empezando, se está dando la palabra, tienes que lavarte las manos para que llegues y puedas agarrar esa comida. ¿Cómo es que te vas a lavar las manos? ¿En qué forma? Espiritualmente hablando, tienes que haber orado a Dios, arrepentirte del mal que hayas hecho o del bien que pudiendo haber hecho y no lo hiciste. Arrepentirte de todo eso para que vengas con las manos limpias. Incluso hay un cántico: Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? ¿Qué dice? El de manos limpias y un corazón puro. Y las manos te las vas a lavar con esa agua, que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es agua viva. No tan solo te sirve para lavarte, te sirve para tomar, para quitar tu sed. Y por eso aquí el escritor a los Hebreos dice: por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea que, oigan lo que dice: dejando ya los rudimentos. ¿Qué son rudimentos? Es el principio. Como los niños que van al kinder, que les enseñan la A, la E, la I, la O y la U, y luego el abecedario. Esos son los rudimentos. Y aquí también dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Debemos de seguir adelante a la perfección, porque la palabra de Dios te va a ir perfeccionando. Cuando tú escuchas el mensaje, te alimenta, te anima. Cuando tú te llenas de logos, la palabra escrita, es espíritu, es vida. Cuando tú te llenas de esta y de la palabra que sale de la boca de Dios, déjame decirte que tú eres una persona, un verdadero siervo de Dios. Tú eres una persona útil en las manos de Dios, y nunca vas a dejar de llevar fruto. Siempre vas a llevar fruto. ¿Por qué? Por la palabra que te hace sabio, por la palabra que es agua viva, y por el alimento, la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que estás escuchando? Esa es la que te alimenta, la que te fortalece, la que te reanima para que sigas adelante. Y dice capítulo 6, verso 1: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Es por eso que el título de este mensaje: dándole la leche a los niños. El Señor siempre les hablaba por parábolas. Ya les he mencionado, vamos a ver lo que nos dice, por ejemplo, Mateo 13:34. Mateo 13:34. Miren lo que nos dice. Dice así la palabra del Señor: todo esto
esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Fíjense lo que dice el Evangelio de Mateo, que todo eso, todo les hablaba por parábolas. ¿Para qué? Sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Era una profecía, que en los tiempos venideros Dios les iba a hablar por parábolas, por proverbios. Un proverbio es una parábola, algo que te trae luz. También se le conoce como ilustración. Marcos 4, 33 y 34. Estos pasajes que les estoy dando son textos claves que el cristiano debe de saberlo. Marcos 4, versos 33 y 34, dice así: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Oigan, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué nos quiere decir conforme a eso? Imagínate que está aquí Isaac Daniel, está Jaylin, están los niños de 6, 7 años, 8 años, y me pongo yo a hablarles cosas que ellos no alcanzan a entender. ¿Cómo van a poder ser hacedores de la palabra si no lo entienden? Entonces, dice que Jesús les hablaba en parábolas la palabra conforme a lo que podían oír. O sea, Jesús estaba seguro de que la gente que escuchara su palabra la entendiera. Estaba seguro que la iba a entender. Y es por eso yo siempre, cuando termino la predicación, tanto en las redes sociales, yo les digo: si tienen alguna duda, llámenme. Les doy mi número de teléfono. ¿Por qué? Porque si hay cosas que no alcances a entender, yo como pastor, como maestro, es mi responsabilidad estar seguro que lo entiendan. Es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando sean probados, no van a tener excusa. Es como en la escuela, un maestro que está dando clases y no va en base al libro de texto que tiene que basarse para dar la enseñanza. Porque el libro de texto va en base a la edad, al entendimiento del estudiante. Entonces es lo mismo en la palabra de Dios. Por eso empezó la lectura donde dice que debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les dé leche. O sea, se les vuelva a enseñar lo primero. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír. O sea, ellos, la misma gente, se han hecho tardos. Entonces Jesús siempre quiso que la gente escuchara, entendiera la palabra. Y todo aquel pastor, aquel predicador que no se esfuerza para dar a entender la palabra como es porque él mismo tampoco la ha entendido. Y por eso es que no la puede dar. Como dijo el Señor Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces la palabra, Jesús la hablaba por parábolas para que la entendieran. Ya les mencionaba que es una parábola. Es uno de los métodos del arte de la oratoria. Eso es una parábola. Uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar o mostrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida común y corriente. Eso es una parábola. Algo que va a traer una verdad. Saca a luz una verdad. Puede ser o una verdad religiosa también. O sea, aquí se refiere a la palabra de Dios. A eso es la verdad religiosa. Eso dice el diccionario bíblico.
Villa Esquain. El Señor Jesús nos vino a enseñar la palabra del Padre y se quiso asegurar que fuera comprendida por todos. Y por eso daba esas parábolas, esas ilustraciones, esas verdades, las sacaba a luz. El Padre, fíjense, vamos a ver aquí. El Padre siempre hablaba y siempre. Por eso la gente que se pierda se va a perder por necedad, no porque Dios no le hable. Siempre hablaba a través de sus siervos, los profetas. Ahora dice que en los postreros tiempos nos iba a hablar por medio de su Hijo, que fue cuando Él vino, Jesús. Y en estos últimos tiempos, ¿por qué nos iba a hablar? Por medio de su Espíritu Santo y sus siervos que Él puso, que Él llamó para perfeccionar a sus santos. Eso lo dice en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Vamos, en Efesios 4, del 11 al 16, ahí nos habla claramente que Dios, por medio de sus siervos, nos habla. Y ahora, por medio del apóstol Pedro, vamos a ver capítulo 4, verso 11. Lo mencioné al principio, pero ahorita les estoy dando la escritura donde está. Es primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Dice así: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está hablando claramente Pedro, ¿verdad? ¿Cuál debe de ser nuestra forma de ministrar, de hablar? Conforme a la palabra, y ministrar conforme al poder que Dios da. Al poder. Cuando un siervo de Dios habla, habla con autoridad, la autoridad que Dios nos da. Muchas veces la gente dice: no, este hermano predica enojado. Pero no, es Dios que te está hablando. Es Dios que nos pone en el corazón el hablarte, pero el hablarte conforme al poder que Dios nos da. Lo que yo te estoy hablando, lo que yo te estoy enseñando, no es mío, es de Dios. Y yo, con la autoridad que Él me ha dado, con esa autoridad yo te lo entrego. Te guste o no te guste. Porque la gente carnal no le gusta lo que es espiritual. A tal grado que se convierten en enemigos. Pablo mismo pasó por esa situación. Él mismo les decía: me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Y Pablo les hablaba fuerte. Vemos el ejemplo a la iglesia de Galacia, una iglesia que Pablo le había dedicado mucho tiempo, una iglesia que estaba llena de enseñanza, de doctrina, y vuelven otra vez con cosas para agradar a Dios, sacrificios para Dios, lo material, cosas de la carne. Por eso Pablo les dice: Gálatas insensatos. Gálatas capítulo 3. Gálatas insensatos, tan necios son que, habiendo empezado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Y así hay muchos cristianos, igual que los Gálatas, que son necios y que, habiendo empezado por el Espíritu, vuelven otra vez a los deseos de la carne. Muchos vuelven a los rudimentos, como decía la escritura aquí en Hebreos, a los viejos rudimentos, los primeros rudimentos.
Y déjame decirte que un niño, literalmente, un niño que no se alimenta, un niño que no se cuida, que no se instruye, que no se reprende, ese niño se va a perder. Ese niño, si lo dejas solo, ese niño se va a perder. Porque no sabe para dónde ir, no sabe, no piensa. Y así hay muchos cristianos que un día se convirtieron a Cristo, aceptaron a Cristo, nacieron de nuevo, pero no se alimentaron de la palabra de Dios. Y siguen todavía con la lechita. Va a venir Cristo y aquí se van a quedar. ¿Por qué? Porque dice que y lo dice la Escritura, no lo digo yo. Porque la Escritura dice que la rama que no lleve fruto, ¿qué va a pasar? Va a ser cortada. Un niño, ¿qué fruto puede darte? Un niño no te puede dar fruto. Cuando recién se convierten a Cristo, dice 2 Corintios 5:17 que somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, somos esos niños que necesitamos la leche espiritual no adulterada. Entonces, si Cristo viene hoy y una hora antes tú te convertiste a Cristo, eres un niño, te vas con el Señor. Pero aquellos que dicen que debiendo de ser ya maestros y aún tienen necesidad de que se les dé leche no vianda, que han sido tardos para oír, esos se van a quedar. Esos se van a quedar porque después de tanto tiempo no lleva fruto. Y eso es para que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, analicemos cómo estamos, cómo vamos caminando. Porque no pienses tú que por tu buena suerte, no pienses que porque eres bien inteligente, estás bien y no te pasa nada. No, no es por eso. Es por la misericordia de Dios. A mi familia, por las oraciones de mí y de su madre, de mis hermanos, igual, por las oraciones de uno. No porque tengas mucha suerte, porque Dios quiere evitarnos el dolor. Pero déjame decirte que va a llegar el tiempo en que tienes que pasar por grandes tribulaciones para que te vuelvas a Dios. Como decía al principio, si el maestro no enseña conforme al texto, al libro de texto, no va a aprender. Y cuando llegue el momento de la prueba, va a ser reprobado. ¿Y quién es el culpable? Los dos. Los dos. Tanto el maestro que no enseñó conforme a la palabra, y tanto aquel que nació de nuevo, que en lugar de buscar la leche espiritual no adulterada, se adaptó a ese alimento mediocre y nunca creció para llevar fruto. Cuando llegue el examen, no van a pasar. Y Dios les va a demandar a los dos. A los dos. Aquel maestro que no enseñó, porque no era maestro. Primera de Pedro capítulo 3 dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso dice Pedro. No se hagan maestros. Y luego en el Antiguo Testamento dice el Señor, Jeremías 17:5: así ha dicho Jehová, dijo el profeta, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. O sea, que se recarga, se apoya para detenerse en carne y no en la palabra de Dios.
Entonces, aquel que ha nacido de nuevo, que sabe que tiene que buscar de Dios y no lo hace, esa persona está confiando en el hombre. Está confiando en el hombre. Este domingo pasado estuve en Xochimilco, en una iglesia que Dios me dio mensaje para esa iglesia. El pastor no sé qué pasó, empezó a predicar, pero bueno, como les he dicho, yo no ando buscando iglesias para predicar. El Señor me mandó a predicar el evangelio a donde no se ha predicado. Y me pasó el pastor a dar palabra y yo estuve hablando. Me comenta el hermano Melesio, y dicho sea de paso, saludos hermano Melesio, adelante. Me dice que muchos hermanos se gozaron, comentaban de la palabra que recibieron. Ese mensaje que no les di, lo voy a dar cuando Dios lo ponga en mi corazón que lo dé, ahí lo tengo. Este mensaje Dios me lo dio apenas hace 2 días para darlo aquí. Ese es el alimento que sale de la boca de Dios para nuestro espíritu. Y por esa razón la gente que nunca se ha alimentado, que siempre le han dado sopas Maruchan, que siempre le han dado cualquier cosita ahí, cuando llega y recibe la palabra, recibe ese alimento sólido, esa carne, entonces en lugar de que le sea bien, le daña. Pero sigan adelante. Este es el mensaje que Dios me dio para darlo. Por último, vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 63. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 63, dice así la palabra del Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Oigan lo que el Señor Jesús está diciendo. Lo que yo estoy hablando aquí no lo estoy hablando yo, es Jesús el que pone en mí lo que tengo que hablar. Y es lo que está diciendo aquí. Todo lo que se les ha hablado es espíritu y es vida. Juan 14, 25 y 26, y con eso terminamos. Juan capítulo 14, versos 25 y 26. Dice el Señor, está hablando aquí el Señor Jesús, dice: les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? El Consolador, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar, dice, Él les enseñará todas las cosas. Él, el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, es que yo estoy aquí en pie. Que estoy aquí todavía después de 25 años, aunque el diablo me ha tirado duro, aunque siempre te va a estorbar. Tenemos esa lucha. Pero dijo Jesús, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y porque yo he vencido, ustedes también van a vencer. Entonces, el Espíritu es el que nos va a enseñar. El Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos. Por eso es que la gente, después de tanto tiempo, no puede percibir lo espiritual. Y se hacen enemigos de aquellos que les ministran, les reprenden conforme a la palabra. Espero que no sea el caso de ustedes aquí presentes y todos aquellos que me están viendo allá en las redes sociales. Mediten, este mensaje es para ustedes. Y para mí, primeramente, fui el primero en recibirlo. Que Dios me los bendiga.
Y una vez más, si tienen alguna duda, llámenme. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado, vivo en la ciudad de San Antonio, Texas, y mi teléfono es área 210-831-1199. La duda que tengas, llámame. Y aquellos que no tengan iglesia, que quieran, aquí somos un grupo pequeño que estamos ministrando, que Dios puso en mi corazón hacer estos videos y subirlos para bendecirte a ti que me estás oyendo, para reprenderte a ti que me estás mirando, porque Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. A Él no engañamos. Es el deseo de mi corazón que este mensaje cumpla el objetivo por el cual Dios lo envía. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.